En los últimos años hemos visto muchos casos de inquilinos morosos, es decir, personas inescrupulosas que siguen habitando un inmueble que no les pertenece, a pesar que han dejado de pagar por varios meses al verdadero propietario. Lamentablemente, muchos de estos contratos de alquiler son informales, se han realizado de manera verbal. Al ser un contrato informal, el proceso de desalojo puede durar varios meses, es decir, va a tener a un extraño por mucho tiempo en su vivienda. Es por ello que el Pleno del Congreso ha aprobado el proyecto de ley de desalojo del inquilino moroso. Para conocer los alcances de esta iniciativa que ha sido aprobada por la representación nacional, hemos conversado con el decano del Colegio de Notarios de Lima y el gerente de la empresa Inquilinos Morosos, SAC. Bien, ya nos encontramos con el ciudadano Juan Reyes Peralta, quien ha sido víctima de un inquilino moroso. Señor Reyes, bienvenido a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Señorita. Cuéntanos esta pesadilla que empezó ¿hace cuánto tiempo? Esta pesadilla hace prácticamente 1 año y medio. ¿Usted es propietario del inmueble del segundo piso? Sí, como usted puede observar, las 3 ventanas que se encuentran en el segundo piso de mi propiedad. Yo viví ahí, ¿no? con mis hijos. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Decidió alquilarla? Lo que pasa fue lo siguiente. Mi hija ingresa a la universidad y bueno, por necesidad económica, decidí alquilarlo. tuve que alquilarlo y me fui a vivir en la casa de uno de mis hijos, ¿no? Entonces se lo alquilé al señor, bueno, con buena fe, y el alquiler se realizó fue como una duración de 3 años a 3 años y medio, pero dejó de pagar 1 año y medio, así es. 1 año y medio, o sea, después de 2 años aproximadamente ¿por qué decidió no pagarle más? Bueno, yo me acerqué varias veces, señorita, a conversar con el señor, por favor. Aparte que él mismo se había comprometido, digamos, de que si en el caso de que no tuviera para pagar, me dejaría la llave, pero bueno, todo fue un engaño porque dejó de pagarme, sencillamente se cerró. Me dijo, ¿sabes una cosa? Hazme juicio. Así sencillamente, hazme juicio. Así de simple, un momento a otro. No se quiso ir y no se quiso ir. Y él es el que alquila el gimnasio en el primer nivel. Así es. El señor alquila, digamos, como, bueno, no sé, ustedes lo sabrán, alquila en el gimnasio, en el segundo piso, en mi casa, un consultorio para el gimnasio. Para el gimnasio que tiene en el primer nivel. En el primer nivel, ¿no? De Aloyin, ¿no? Se llama, ¿no? Y en el primer piso lo alquila, digamos, y también alquila un tal señor Muro. ¿Ya? O sea, lo subarrendó a dos su inquilino, digamos, ¿no? O sea, en su casa, usted le dio en alquiler, dejó de pagarle a usted, pero él no solamente dejó de pagarle, sino que le alquiló a otras personas. Así es, ¿no? Cosa rara, ¿no? O sea, lo subarrendó a 2 personas más, ¿no? Y usted iba y les explicaba a las personas... Y le suplicaba, señorita, yo le suplicaba, le dije, no me haga daño, porque honestamente yo te lo he alquilado, porque eso era, digamos, para los estudios de mi hija, que había ingresado a la universidad. Entonces, ahora mi hija va a tener que salirse de la universidad y por favor no me hagas daño. Y le suplicaba, varias veces le he suplicado, me acercaba. Y nada, se cerraba, ¿no? Y se reía de mí, o sea, parecía que mi súplica le daba risa, ¿no? Entonces, ¿Y dejó de pagarle el alquiler? Y así de simple dejó de pagar. ¿Y los nuevos inquilinos que le pagaban a él, usted les dio alguna explicación? Sí, yo tuve la ocasión de llamarlo en 3 oportunidades al señor Aldo y le dije, por favor, usted salga de ahí porque el propietario de ese bien, de ese predio es mío. Yo me llamo Juan Reyes Peralta, por favor salga de ahí. El señor me dijo, ya, también entró, digamos, parece que estaba coludido, me dijo, ya, no te preocupes. Y transcurrieron los meses y no se iba. ¿Y ni siquiera el pagaba el alquiler a usted, se lo pagaba él? Se lo pagaba él.
sencillamente que se lo pagaba. ¿Cuánto tiempo duró todo eso, ocupando su casa? Dejó de pagar exactamente como 18 meses. Hace unos años el Banco Interamericano de Desarrollo sacó una encuesta, no una encuesta, sino una evaluación de alquileres y comparó Lima con Bogotá. E indicó que Bogotá alquila 7 veces más que Lima, cosa que no es real definitivamente. Lo que pasa es que en Bogotá son más formales que en Perú. Pues, ¿no? Acá hay mucha informalidad. Acá hay mucha informalidad, ¿no? Uno camina por la calle, encuentra alquilo por todos lados, ¿no? Pero todo es verbal. Todo es verbal y todo es informal, y por eso es que los procesos judiciales que vemos en televisión son tan largos. Porque como no son formales y como no tienen, digamos, no cumplen con los requisitos que indican la norma, en este caso allanamiento futuro, los procesos son mucho más complejos y mucho más largos. O sea, lo positivo de este proyecto aprobado por el Congreso es que de alguna manera va a obligar a que la mayoría de propietarios que decide alquilar lo haga de manera formal. Así que es. los contratos se legalicen ante una notaría y saber quién es a la persona a quien estoy alquilando, si está en Infocor, si tiene este tipo de antecedentes de morosidad, ¿no? Sí, sí, o sea, de hecho también va a colaborar para también el tema del pago de impuestos, ¿no? Porque va a ser muy fácil identificar. ¿Cuánto se paga de impuestos? Es solamente el 5% del monto del alquiler, el pago se hace mensualmente, en cualquier banco además, y hay un procedimiento que hay que seguir, que es básicamente que uno tiene que pagar el impuesto así no reciba renta, por cierto. ¿Okay? Y ese pago que hace, ese voucher que a uno le entregan, tiene que entregarle una copia al inquilino siempre y cuando el inquilino haya pagado el alquiler. ¿Por qué la mayoría en el Perú alquila su inmueble o parte de su inmueble de manera informal? Primero que nada porque las personas, sobre todo mayores, confían mucho en la palabra, no tienen otra idiosincrasia, de hecho mucho mejor que la nuestra, ¿no? Entonces confían mucho en la buena fe de la otra parte, ¿no? Por otro lado también creo que es por el tema de no pagar impuestos, ¿no? Creen que el impuesto no es necesario pagarlo, cuando siendo tan pequeño el monto yo creo que no debería haber problemas en pagarse, ¿no? Y además prefieren que se les pague en efectivo. Sí, eso es verdad. Y también es cierto que pasa que eso es una herramienta para que los inquilinos puedan atacar al propietario, ¿no? Porque claro, si yo nunca pagué impuestos, el inquilino te dice, si me demandas te denuncio en SUNAT y SUNAT te va a multar. Y la multa en SUNAT es implacable, ¿no? Entonces, o sea, ahí tiene un arma para poder amenazar a... Claro, o sea, en estos contratos de informalidad, el inquilino tiene las de ganar. El inquilino irresponsable, así moroso, tiene las de ganar, o por lo menos ganar mucho tiempo. Seguro, seguro. De hecho es una buena arma que usan los inquilinos, ¿no? Para que no sean demandados, ¿no? Si me demandas, te denuncio en SUNAT, y eso pasa, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Usted le inició juicio? Yo le inicié juicio, digamos, acá en el Juzgado de Paz de acá de San Miguel. ¿Ya? Pero le soy muy sincero, prácticamente todos los días iba, ¿Ya? ¿no? Y tanto así que la jueza un día me dice, pero yo veo tantos casos y además yo tengo una carga procesada muy alta y me dejó. Y lo peor, le comento algo más, señorita, me embargaron mi cuenta. Lo poco, tenía como 1.800 soles en el banco, me lo embargaron. ¿Quién me lo embargó? La municipalidad distrital de San Miguel. ¿Y por qué me embargó esa cuenta? Porque el señor dejó de pagar todos los 4 años de permanencia, ¿no? de arbitrios. Y entonces me hicieron una ejecución coactiva y se tomaron mi dinero. O sea, me dejaron sin dinero. Un día me acerco al banco y quise retirar 500 soles y no tenía nada. Qué pesadilla, señor, qué drama. Habrá pasado momentos de angustia, de desesperación, que no obtenía justicia, que estas personas no entendían y encima se quedaba sin plata. Sí, y más aún le digo, yo me fui con el comprobante de embargo, donde el señor, mira, venga hasta embargado la cuenta, por favor, no me hagas daño, retírate del bien. Nada. Nada. Es increíble lo que me ha pasado, verdaderamente. ¿Cuál es el nombre de este ciudadano? José Nombera. ¿José? José Nombera. Hoy conocemos todos los grandes avatares, problemas que se pasa para el desalojo de un inquilino moroso o alguien que continúa en posesión del predio a pesar que su contrato ya venció. No cabe duda que hay un abuso por parte de los que
ocupan estos predios a título de inquilino. ¿Han aumentado los casos de inquilinos morosos? En realidad las estadísticas las tenemos a partir de lo que aparecen en las comunicaciones del Poder Judicial. Hay un número considerable de inquilinos morosos, pero adicionalmente a ello, el hecho de lo prolongado que se convierte el proceso para obtener la recuperación del bien por los propietarios o por los arrendadores. ¿Cómo logró usted que después de varios meses abandonaran su casa? Ya, señorita, mis hijos, yo no le quería comentarles nada de los problemas que tenía, porque ellos tienen su familia, todas esas cosas, entonces no quería causarles ningún problema. Pero me habían preocupado, además que yo sufro de hipertensión, le comento, ¿no? Entonces me veían... Durante ese tiempo, ¿dónde estaba viviendo durante ese tiempo? En la casa de mi hijo. ¿Ya? ¿No? Entonces, como me veía y además como yo tomo pastillas para hipertensión, todas esas cosas, entonces mi hijo me dijo, papá, ¿qué pasa? ¿Sigues con el problema, digamos, de la casa? Sí, sigo con el problema de la casa, hijo, le digo. Entonces, no, vamos a ver, vamos a hacerlo periodísticamente, vamos a hacer, que no, déjame intervenir a nosotros, que no sé qué, tú te estás comiendo todo el problema y nosotros somos tus hijos. Y ellos son los que deciden, digamos, ir a la prensa. A ir a la prensa. Entonces, la prensa, miren acá, ¿no? Y como usted sabrá, se dedicaron como más de media hora. Hicieron una gran cobertura. Hicieron una buena cobertura y le pusieron la imagen del señor, lo siguieron, todas esas cosas. Y el señor, por tanta presión mediática, ¿no? Decide... cede la llave, ¿no? Por fin le da la llave, después me de da la varios llave, meses. Y sí, me entregó la llave. Y yo le digo... ¿El dinero? El dinero, ese es el problema. El dinero me dijo, ¿sabes una cosa? Mira, después vamos a conversar contigo, mira, que no sé qué. Hasta ahorita, digamos, como usted verá, no me paga nada. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué si yo siendo el propietario no puedo desalojarlos a la fuerza? Esto no está permitido. No está permitido, claro. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden ordenar un desalojo es el juez, ¿no? Son los jueces, ¿no? Y los únicos que pueden ejecutar el desalojo es la policía. Entonces, por eso que cuando alguien dice, ¿no? Con este contrato ustedes van a la policía y la policía va a ejecutar el desalojo, es mentira, porque la policía le va a decir a cualquier ciudadano dónde está tu sentencia, ¿no? Y como propietario tampoco le puedo cortar los servicios. Tampoco, porque el propietario no presta el servicio de luz y agua, pues los que prestan el servicio son las empresas como Luz del Sur o como Sedapal. Ellos sí pueden cortar los servicios, pero no un propietario. Qué miedo, la verdad, que uno cuando ve estos casos de inquilinos que están incluso... Recientemente conocí un caso el que se pasó por un reportaje periodístico. El inquilino dejó de pagar al propietario, pero no solo eso, sino que el local que él alquilaba, o sea, que él estaba ocupando, lo alquiló a un gimnasio. Claro. Y, o sea, los dueños del gimnasio le pagaban al inquilino y no le pagaban al verdadero propietario. Lo que pasa es que y él decía que no iba a salirse del lugar mientras un juez no lo decida. Claro. Y ella había pasado bastante tiempo. Claro, lo que pasa es que acá en el Perú tenemos un grave problema que es que somos muy confiados, número uno, y punto número dos, no evaluamos al inquilino previamente, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? La mayoría de gente hace es copiar y pegar un contrato de arrendamiento porque a un amigo le fue bien con su inquilino, y eso está mal. Por ejemplo, si una persona gana, no sé, 2.000 soles y va a alquilar un inmueble a 1.500 soles, ¿cómo vive? ¿No? O sea, tendría que pedir yo boletas de pago, ver dónde trabaja, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las personas no quieren entregar esa información, pero o sea, el tema es que el propietario tiene la sartén por el mango bastante de firmar el contrato. ¿Uno puede saber si hay una relación de inquilinos morosos? Bueno, nosotros tenemos una base de datos, ¿no? Que está en inquilinosmorosos.com, uno puede verificar la base de datos, que un monto que varía entre 9 soles y 15 soles, o lo puede hacer online incluso. Y para conocer si esa persona está, ¿no? Y también, de hecho, verificar la SBS, ¿no? O sea, uno entra a Google y pone reporte SBS y obtiene un reporte gratuito de la SBS del sector financiero, ¿no? Cuéntanos,
¿Qué momentos problemáticos está pasando usted desde que decidió alquilar su inmueble? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo así decide alquilar parte de su departamento? Porque usted es propietario de un dúplex, me dice. Exacto, buenas tardes. Para empezar, el departamento ya lo compré en el 2011. Es un dúplex, el cual lo saqué con una deuda hipotecaria. Y para ayudarme a pagar esta deuda, alquilé la planta baja, ¿no?, del dúplex. Independicé el departamento y se lo alquilé a una señora con toda la confianza del mundo. Y porque era una señora con su familia, con sus 3 hijos y su padre mayor, ¿no? Entonces el contrato se venía cumpliendo hasta ya el 2016, que se terminó el contrato. La señora no quería irse, se cumplió todo un año después del vencimiento del contrato y luego... La señora le seguía pagando. Me seguía pagando. A pesar que usted ya prefería que se vaya. Exacto, exacto. Entonces, como no quería irse, la llevé a una conciliación extrajudicial. Allí acordamos que en agosto del 2017 ella ya tenía que retirarse, pagando todas las deudas y dejando el departamento reparado, porque tiene varios daños. Sin embargo, llegó esa fecha y no se cumplió. No se cumplió. ¿Y cuánto tiempo desde la conciliación hasta ahora? Ya ha pasado más de un año, porque fue en agosto de 2017. ¿Y no le está pagando? Hasta ahorita me adeuda 4 meses. 4 meses. Sí. ¿Y qué le dice? No se quiere ir. No se quiere ir, me pone excusas de que no encuentra otro departamento, que su padre está enfermo. ¿Usted por qué necesita...? Que sus hijos no le ayudan a buscar otro departamento, o sea, son excusas, ¿no? La finalidad de esta norma se orienta justamente en tratar de brindar a quien tiene la posibilidad de contar con un ingreso adicional alquilando sus predios, tener una mejor perspectiva, una expectativa en el sentido que no va a ser, como ocurre ahora, una letanía el poder recuperar su bien una vez venció el contrato o si es que el inquilino se convirtió en un deudor. Bueno, en mi caso me gustaría que sea mucho más rápido este tema del desalojo, porque la señora no quiere irse, ha pasado más de un año. Yo me veo perjudicado económicamente y también mi familia, ¿no? Como les digo, ya tengo hijos, quiero ocupar todo mi departamento y la señora simplemente no le importa, ¿no? Pone muchas excusas y ya que esto se está haciendo público, le pido al Poder Judicial que vea mi caso y también el de los demás ciudadanos que honestamente invertimos en un departamento. Esto le debe generar estrés. El estrés de tener que todos los meses pagar de mi bolsillo y la señora está viviendo gratis, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de este proyecto? ¿Cuáles son los requisitos, las causales de un desalojo de un inquilino? Porque se le ha denominado desalojo notarial express. Cierto. Básicamente la norma habla de 2 causales, ¿no? El vencimiento del contrato o la falta de pago de alquiler mayor a 2 meses. Esas son las 2 causales que uno podría ampararse para tener esta norma. Pero para uno también acogerse a esta norma tiene que tener algunos requisitos del contrato de arrendamiento, ¿no? Tiene que tener la cláusula de allanamiento colocada en el contrato, debe tener firmas legalizadas ante el notario del contrato, el pago debe ser bancarizado también y además el inmueble tiene que estar inscrito en registros públicos. Estas son las características fundamentales que tiene el contrato para poder acogerse a esta norma, ¿no? Entonces, cuando se produce o se activa una de las causales que hemos mencionado, uno tiene que mandarle una carta notarial al inquilino indicando el vencimiento del contrato o la falta de pago de alquiler mayor a 2 meses. El inquilino deberá contestar o no de repente, ¿no? Y luego de eso, si el inquilino no se va, deberá enviarse una solicitud al notario, pero tiene que ser el notario que esté ubicado en el distrito donde esté ubicado el inmueble, ¿ok? En esa solicitud hay que adjuntar la carta notarial que le he mandado al inquilino y además demostrar la propiedad y el arrendamiento, es decir, la copia literal del inmueble que ha alquilado, el DNI o los datos precisos del inquilino, la copia del contrato de arrendamiento, el pago que va a cobrar el notario probablemente por el proceso, y eso se presenta ante el notario. El notario va a evaluar la documentación y luego de eso hará una visita al inquilino para decirle que tiene 5 días para contestar o para desalojar el inmueble. Pasados esos 5 días, si el inquilino no se va o no contesta, o contesta, a lo mejor el notario deberá enviar ese file al Poder Judicial para que el juez emita sentencia.
una vez se hace el reclamo, si yo como propietario tengo todos esos documentos, si veo que mi inquilino no me está pagando o ya venció el contrato y no se quiere ir, ¿qué debo hacer? ¿Le envío primero una carta a mi inquilino o me voy al notario? Sí, primero es la carta notarial al inquilino, porque podría ser que eventualmente en cualquiera de los casos el inquilino se ponga a derecho, o cumpla con el pago, o de repente está de acuerdo con una renovación del contrato si este está por vencer. ¿Cuánto tiempo le da para que dé una respuesta? Es una opción que le da el propietario, ¿no? A veces le dan 48 horas, le dan 3 días, para que exigirle que pague o que abandone. Así es. Si es que ya se hizo este previo emplazamiento y el arrendador, el propietario, ya no desea continuar con este problema, entonces ahí es que inicia el trámite ante el notario. Le presenta el contrato, le presenta las cartas notariales y el notario califica el cumplimiento de los requisitos y ahí es que el notario es que notifica al inquilino para que exprese si cumplió con el pago o si es que hay alguna renovación del contrato. Si no está acreditado en ninguno de estos extremos, el notario solamente extiende un acta notarial, una certificación en la que establece que venció el contrato o que existe esta condición ¿Todo de eso morosidad. cuánto tiempo toma? Una vez que que el notario emplaza al arrendatario, al inquilino, son 5 días. 5 días. Así es. Con la respuesta o sin la respuesta, el notario ya extiende esta certificación, que es una comprobación de un hecho evidente. La cuenta no tiene los abonos necesarios o venció el contrato. El notario, con esa evidencia, extiende el acta y concluye el trámite. Remite al juez de paz una copia de estos actuados y el juez de paz lo único que tiene que hacer es proceder al desalojo. ¿En cuánto tiempo podría el juez de paz ordenar el desalojo de ese inquilino? Bueno, eso ya es un aspecto judicial. Yo entiendo que sería ideal que el Poder Judicial, así como los notarios, estamos comprometidos en esta buena intención para todos los ciudadanos, porque esto va a favorecer un tráfico patrimonial con seguridad. El Poder Judicial podría establecer algunas pautas para que hayan jueces de paz ad hoc para estos desalojos. ¿Usted alquilaría su casa? No. ¿Qué le desanima? ¿Qué me desanima? Digamos que si lo alquilo y cuando lo quiero recuperar, Va a ser difícil. difícil. Pues. Hay tantas experiencias que se ven. Sí, se ve, por eso ya nada que ver. Que dejan de pagar y siguen ocupando la casa, y se van a juicio y se demoran. Me muero yo y el juicio sigue y listo. Tendrán que seguir con el juicio en el cementerio pues, conmigo. Y justamente se ha aprobado una ley para que este proceso de desalojo sea más rápido. ¿Está de acuerdo? Claro, por supuesto. Porque yo, donde yo vivo, al costado, hay bastante morosos. Cuando quieren pagan, cuando no quieren no pagan. A la pregunta, los que tengan un contrato hecho con anterioridad a la ley pueden agregarle una cláusula. Eso lo permite la ley y creo que es muy positivo porque a pesar de haber iniciado el contrato bajo otro ámbito legal, se pueden adecuar a este procedimiento que es el desalojo con participación notarial de acuerdo con el inquilino. Esta es la posibilidad que tienen, incluso poder concluir el contrato y celebrar el nuevo ya bajo la óptica de esta legislación. El que no paga y goza de un derecho es abusivo, tiene que pagar. El pago es una contraprestación del servicio de vivir en una casa alquilada. Entonces esa ley es justa porque el propietario tanto se ha sacrificado para tener un inmueble toda su vida y cuando vaya a alquilar y no le rebotan el precio del arriendo, es triste pues. Un abuso. Y claro, es un abuso negativo, silencioso, es malo eso. En realidad es una maldad. Entonces, una recomendación final a los propietarios para que no pasen la pesadilla que muchos están pasando y que se han visto en los reportajes periodísticos, ¿no? Punto número 1, no usar formatos de contrato de arrendamiento. Eso es un error porque invita a no evaluar al inquilino.
Punto número 2, precisamente, evaluar al inquilino. Es muy importante, ¿no? Y tercero, bueno, usar las disposiciones legales vigentes, ¿no? Hoy día la cláusula de allanamiento y las firmas legalizadas ante notario, pagar sus impuestos, por supuesto, para no darle herramientas de chantaje al inquilino, ¿no? Esas son creo que las 4 recomendaciones que les podría dar. Para evitar estas experiencias de terror, los propietarios de inmueble deben legalizar todo, los contratos de alquiler, tener una cuenta bancaria donde le vayan a depositar los inquilinos, tener a la mano su título de propiedad, pagar el impuesto a la renta. Solo así evitará a los inquilinos morosos. Esperemos que este programa haya sido de gran utilidad. Recuerden que nos pueden ver a través de los canales 550 de Movistar, 56 de Claro y Vez Cable. Y también a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en Facebook y YouTube. Hasta la próxima.